Elías. Bendíganos con la palabra. Gloria al Señor. Bueno, yo también traigo un par de anuncios también. Sí. El pastor me dijo hasta la 1, pero yo creo que voy a estar hasta las 3. Trajeron su picnic. Bueno, el motivo de mi visita es porque resulta ser que ayer tuvimos un desayuno nacional de varios líderes de España. Vine en representación de las Asambleas de Dios de las Islas Canarias, donde estuvimos allí en esa zona casi industrial del IFEMA, estuvimos en el hotel. Estuvimos varios pastores de diferentes denominaciones, consejos evangélicos, y tuvimos un desayuno donde hace algunos años en este país nació el ministerio, en este sentido, España, oramos por ti, donde la única razón del motivo de reunión es orar por nuestra tierra, orar por nuestra nación, orar para que Dios traiga un avivamiento en esta tierra que tanto nos hace falta. Ayer entre el desayuno habían algunas autoridades, habían varios pastores, y bueno, y luego se dio una pequeña descripción acerca del crecimiento cristiano evangélico en nuestra nación. Y cuando uno ve las cifras en otros países y en Europa, y uno ve la gráfica, uno dice, Dios mío, esto no puede ser, ¿no? Uno le trae en cierta manera algo de tristeza. Porque cuando uno ve la gráfica, como vimos ayer, en este país, en España, somos un 1% de la población en este país. Eso no es nada. Nuestro país vecino, Portugal, que está al lado, tiene un 4%. Imagínense, España, un 1%. Y otros países ya ni le cuento que son tasas muy elevadas. Así que necesitamos orar por esta tierra. Y luego desde este ministerio, siempre el segundo sábado de junio, para que nadie se nos olvide, que es el 10, antes salíamos a las calles, pero luego había algunas complicaciones y todo lo demás, pero lo que se está haciendo es que aquí en Madrid la comunidad, no lo sé en qué lugar es, pero nos congregamos en diferentes locales, en diferentes iglesias, todos los que quieran venir están todos cordialmente invitados, y ahí lo que se trata es tener una oración unida corporativa para orar por nuestra tierra, orar por nuestra nación, para que Dios bendiga nuestra tierra. Es el primer anuncio. Segundo anuncio, felicito a los varones. Este año, desde hace muchísimos años también se está haciendo en España, es el Congreso Nacional de Hombres. Hace mucho tiempo que yo no vengo a Península en esa temática, porque en Canarias lo estamos haciendo. El año pasado éramos 300 y pico hombres congregados en una sola congregación, siempre lo hacemos en Las Palmas o en Tenerife. Y bueno, pero este año algunos de nosotros queremos venir a Península, que es, no recuerdo si es la segunda semana del mes de noviembre en Toledo. Yo he estado en esas reuniones y a veces se reúnen hasta cerca de 1000 hombres de toda la península ibérica. La verdad que es algo extraordinario. Y ahí lo que se trata es de empoderar al hombre, los valores del hombre, que tanto nos hace falta. La testosterona está siendo rebajada hasta lo mínimo y hace falta hombres de valor y hombres de verdad, con pelo en el pecho, ¿no? Y todo lo demás. Y hace falta esto en esta nación. Hay tantos jóvenes en las congregaciones que dudan de su sexualidad, que si aquello, que si tal, y todo esto son doctrinas diabólicas que se están metiendo desde los gobiernos. Y vamos a hacer una oración, si me lo permiten, por esta tierra, por España. Sabemos que el 23 de julio va a ser las votaciones nuevamente. No quiero hablar de ello porque si no me salgo del tema. Esto es algo también estratégico para favorecer a los que tienen que favorecer. Pero nosotros, Señor, nos levantamos delante de ti en esta mañana. Y Señor, gracias por estar en esta tierra, Señor, y en nuestros pies pisan, Dios mío, nuestra tierra aquí, la bendita España, Señor. Señor, bendice nuestra nación, bendice los hombres y mujeres de esta tierra, bendecimos toda esta tierra, bendecimos a los políticos, bendecimos a los reyes, bendecimos a los que están en eminencia. Y Señor, sobre todo, levanta tu iglesia en este país, levanta a los líderes, levanta a los pastores, levanta a los ministerios, levanta a los apóstoles, levanta a los maestros, evangelistas, profetas, Señor. Levanta, Señor, tu obra aquí en medio de los tiempos y hazla conocer, Señor. Que ese 1% quede reducido
en los próximos meses, Dios mío. Trae un despertar, un avivamiento en nuestra tierra. Bendice desde el norte al sur, el este al oeste, y trae tu derramamiento espiritual. Bendice la tierra nuestra aquí, Señor, y aviva tu obra, Señor. Y Padre, ponemos delante de ti, Señor, estas próximas elecciones, para que tú, Señor, tengas el control y tú hagas conforme a tu voluntad. Tú sabes todas las cosas que ocurren, Señor, que muchísimas cosas están en contra de la palabra. Lloramos, Señor, para que tú intervengas poderosamente en medio de la nación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden tomar su asiento en el nombre del Señor. Bueno, esta es la segunda vez que estoy aquí. La primera vez que estuve, yo no recuerdo el año, pero sí recuerdo que el pastor Tony me había dicho lo siguiente. Dice, eres el segundo que predicas en esta congregación. Bueno, el segundo, porque se había estrenado, ustedes estaban en otro lugar que yo nunca estuve. Y bueno, y en esta ocasión es la segunda vez. Quisiera destacar algo muy rápido de la reunión de ayer, mientras estábamos los pastores allí desayunando y luego hubo palabra, adoración, alabanza y todo lo demás. El pastor que no lo conocía, de la iglesia Cristo Vive, creo que era, aquí en Madrid, Emanuel Buch, apellido alemán, resulta igual que el mío, el apellido alemán, mi apellido es el que pronunció Gabriel, mi madre es alemana, y resulta ser que bueno, el hermano estuvo compartiendo la palabra y de pronto dijo algo muy interesante que yo dije, estoy totalmente de acuerdo. Dice, a veces, por ejemplo, nosotros la iglesia, los cristianos, no, yo de política no quiero saber nada. Yo paso totalmente de la política. Y eso es algo muy equivocado. Porque la política viene de polis, que es el cuidado, la gestión de la ciudad, de cómo vive la población, de cómo se actúa, de mejorar la ciudad, los cuidados, en fin, todas las cosas para que la gente esté viviendo adecuadamente. Entonces nosotros como cristianos nos debe interesar en ese sentido, no es que todos los días estemos metidos en el aspecto ese, pero sí nos debe interesar la ciudad, la población, las personas, porque para eso nosotros estamos en este mundo, como dijo el Señor, para ser luz del mundo y sal de la tierra. No podemos vivir como en la época media, en el siglo XVI, yo me aíslo, en el mundo hay tanto pecado, y resulta ser que nos vamos a los monasterios y nos olvidamos y no estamos en medio de la sociedad. Nos adentramos dentro de las entrañas de la sociedad, donde quiera que sea, en el ámbito donde sea, y tú eres cristiano en tu trabajo. Tú eres cristiano donde tú estás. En este sentido, tú no eres un empresario cristiano, si hay alguien empresario aquí. Tú eres un cristiano que es empresario. Tu segunda cosa lo siente, pero lo primero, tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios que debes de ser lumbrera a este mundo y que los demás vean la luz del Señor a través de tu vida. Y de esa manera vamos dando testimonio y ganando almas para el Señor. Amén. Muy bien. Para los que no me conocen y todo lo demás, mientras estábamos desayunando, el hermano Jorge, resulta ser que el pastor le había dicho, dice, bueno, él es el esposo de Conchi Vega, Conchi Vega y todo lo demás, ¿no? Y ahí dijo un par de cosas. Bueno, soy su esposo, ella es mi esposa. Sé que estuvo aquí hace poquito con algunas de las mujeres de nuestra congregación y también con la pastora Loli, a la cual amamos muchísimo, allí en La Gomera. Muy bien. ¿A cuántos les gustan las historias? Yo creo que casi todo el mundo le gustan las historias, ¿no? Y si son de Marvel, de estas de acción, más todavía. A veces se pasan porque hay muchísima ficción, ¿no? Y a veces tanta ficción no es bueno. Pero bueno, quiero contarles una historia que todos nosotros nos vamos a identificar y vamos a descubrir rápidamente. Había una ocasión un ser muy supremo, demasiado supremo, sublime, excelso, exaltado, maravilloso. Nadie le podía comparar con nadie, porque Él es el único, Él es el todopoderoso, Él es el máximo de toda la creación. No hay otro como Él. Pero un día, este ser tan especial, este ser tan bueno, tan amoroso, tan sublime, se puso de acuerdo. Ellos tres se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a hacer algo interesante
donde queremos que alguien nos conozca. Y de pronto, ese ser supremo, de la noche a la mañana, con su poder, con su autoridad, creó los cielos, creó la tierra, creó el universo, creó las galaxias, creó tanta belleza en medio del universo, creó el mundo, los planetas, en fin, todo, que hasta última hora dice, bueno, vamos a crear a alguien especial también, pero lo vamos a hacer de barro, vamos a crear una figura y le vamos a dar aliento, le vamos a dar vida y lo vamos a hacer semejante a nosotros también, hasta un punto semejante a nosotros. Y bueno, y ahí como todos nosotros sabemos, el Todopoderoso, el Shaddai, creó al hombre. Pero de pronto esa historia era tan hermosa, tan bella, todos los días hablaba con el ser, con el creador, el maravilloso, donde tenía una intimidad tan linda, tan perfecta y tan amorosa. Y un día resulta ser que buscando a su corona de la creación, al hombre, resulta que no lo encontraba. Y le preguntaba, ¿pero dónde estás? Bueno, es que me escondí y tuve temor y tuve miedo, dice la palabra, ¿cierto? Y de pronto resulta ser cómo es que tuviste miedo y te escondiste. Y ahí nos habla la terrible caída del ser humano a causa del pecado, donde todo que era tan perfecto, tan bello y tan justo, el pecado destruyó todo. Tanto fue así que fue maldito el hombre, fue maldita la mujer, fue maldita la tierra, fue maldito aquel animalito tan bello que se arrastraba, ¿verdad? Tan seductor. Todo fue en maldición. Y ahí, en ese asunto tan drástico, bueno, quítese esas hojas de higuera que no sirven absolutamente para nada. Quítense esos trapos de inmundicia. Y ahí Dios creó e hizo el primer sacrificio delante de ellos y los cubrió con túnicas de pieles. Pero a partir de ahí, Dios tuvo un plan y dijo, bueno, el hombre se ha multiplicado, el hombre está creciendo, necesitamos hacer algo. Y de pronto, Dios lo que hace, ahí como encontramos en Génesis 3:15, la primera profecía bíblica, ¿cierto? Pero luego Dios decide, bueno, queremos hacer un plan. Y en este plan resulta ser que Dios se piensa y Dios dice y decide dentro de sí mismo, bueno, vamos a llamar a alguien. Vamos a llamar a alguien entre los pueblos de la tierra y ahí de un pueblo medio perdido en el oriente, concretamente de Ur, de Caldea, para los que le gustan la geografía, concretamente en ese lugar hoy día conocido como Irak. Resulta ser que Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Y ese propósito en el cual Dios llamó a Abraham fue para crear, incubar una nación que vendría más tarde, pero Dios tenía esos pensamientos en su mente y de ahí vendría esa promesa que Él prometió en el libro de Génesis 3:15. Pero bueno, la familia creció, la familia se multiplicó hasta cierto punto. De pronto en Canaán allí había tanta hambre en la tierra que se le ocurre a esta familia de regresar, bueno, no tanto regresar, sino de ir, bueno, hemos oído que allá abajo, al sur, en Egipto, parece que hay abundancia de pan y tienen de todo. Así que decidieron ir para abajo, ¿cierto? Ya sabemos la historia, se encontraron con José y todo lo demás, fueron recibidos. Y bueno, y lo que resulta ser es lo siguiente. El faraón, como todos nosotros sabemos, esclavizó a aquel pueblo tan pequeñito que se había multiplicado, decidió quitar los niños en medio. Todos nosotros sabemos esa historia maravillosa. Pero allí resulta ser que Dios levanta un gran hombre llamado Moisés, donde los liberó, donde los sacó de la tierra de Egipto y los llevó al desierto. Y en aquel momento Dios se manifiesta a los hijos de Israel y se manifiesta, se acordó Dios del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios dice, bueno, voy a hacer algo especial con ustedes que ustedes todavía no lo saben. Yo le di una promesa a vuestros patriarcas, a Abraham, a Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de ellos y el Dios de ustedes. Y Dios le dio las famosas tablas de la ley, los 10 mandamientos, ¿cierto? Se los entregó. Y en ese momento que Dios había promulgado la ley, hizo un pacto con ellos donde ustedes van a ser mi especial tesoro,
mi pueblo especial, nación santa, linaje escogido, y ustedes van a ser santos. Y yo le digo, ustedes van a ser santos porque yo soy santo. Y yo tengo un propósito para con ustedes, la nación de Israel. Entonces, en medio del desierto, va avanzando la cosa, va avanzando la cosa. Y como decía la hermana, bueno, yo quiero que ustedes también me adoren. Y ahí vemos, ya estamos entrando en el libro de Levítico, y ahí nos da esas fiestas solemnes, todos esos ritos, todas esas costumbres, todas esas fiestas que apuntaban hacia Dios, ¿cierto? Y Dios le estaba dando normas, estatutos, mandamientos en la forma de cómo tenían que adorar, de cómo los sacerdotes tenían que vestirse y cómo tenían que ofrecer. Les dio el diseño del tabernáculo, en fin, era un contacto, una comunión íntima entre Dios y con su pueblo, ¿cierto? Pero luego ocurre que el pueblo sigue creciendo, sigue avanzando hacia adelante, hacia la tierra prometida, y había muchas dificultades en medio del pueblo. Muchas dificultades. ¿A qué nos has traído aquí, Señor? Aquí nos vamos a morir, aquí no hay agua, aquí no tenemos de nada, no hay comida. Y resulta ser que en medio de esas dificultades, se recuerdan las serpientes ardientes que Dios envió, que se hizo un asta de bronce allí en aquella serpiente para que todo aquel que mirase conforme a fe iba a ser sanado de esa picadura mortal. Pero allí lo que encontramos especialmente es el cuidado y la protección de Dios. Y ellos no se habían dado cuenta. Durante todo ese tiempo de peregrinaje en el medio del desierto ocurre lo siguiente. Dios los alimenta, Dios los cuida, Dios los protege. Las noches eran muy frías y se levantaba una columna de fuego que los calentaba. Durante el día un solajero, palabra canaria, significa lo siguiente. Sol constante e intenso, es la definición. Así que resulta ser que algo increíble allí, y Dios decide mandar una columna de nube, ahí los protegía. Qué bueno que es Dios. Es más, no necesitan ir al Corte Inglés, resulta ser que sus vestiduras van a durar todo el tiempo, y Dios las alimentaba con el maná, con las codornices, y ellos no se daban cuenta. Pero de pronto el pueblo sigue avanzando, y toda esa generación, porque no había creído cuando fue Josué y Caleb a mirar concretamente la tierra prometida en ese lugar en Cades Barnea, ¿cierto? Y resulta ser que no creyeron y fueron condenados allí a dar vueltas y vueltas en medio del desierto durante 40 años. Y aquella generación había muerto. Y se levantó otra generación que no conocía al Señor. Y llegados a este punto, en esta historia, estamos en el libro de Deuteronomio. Y allí se levanta Moisés y relata de nuevo a esa nueva generación, les habla acerca de la ley, les habla acerca del pacto, e invita a toda la gente y a todo el pueblo y a aquella generación a la conversión a Dios y sobre todo a la fidelidad a Dios. Así que Israel es recordado a Israel para que ellos pudieran recordar que ellos eran un pueblo especial. Así que esa nueva generación que no conocían al Señor, resulta ser que a Moisés, en ese punto tan interesante, Moisés, frente al río Jordán, le da 3 famosos discursos que tienen que ver con el tema de hoy. En el versículo número 3 del capítulo 1, dice, aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que el Señor le había mandado acerca de ellos. Y ahí empieza a hablar y a hablar. El primer mensaje, que empieza a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 4, casi al final, Moisés habla a aquella generación que prácticamente no conocía al Señor. No lo conocían. Y resulta ser que esa palabra que les trae es la siguiente. Moisés lo que hace es dar un repaso de toda la historia de Israel. Les habla acerca de Abraham, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les habla acerca de cómo fueron ellos escogidos y llamados. Les habla cómo cruzaron el Mar Rojo. Les habla de todas las grandezas que Dios había hecho con todos ellos. Pero también le habla acerca de sus fracasos y de sus victorias. Y lo que hace Moisés es que les exhorta a que no sigan quejándose, a que no sigan murmurando,
y que no sigan rechazando a Dios. Por eso era un pueblo duro de servir, dice la palabra. Tanto que se quejaban que la familia de Coré fue tragada por la tierra. De ahí la expresión tierra trágame. Yo no digo eso. Pero ahí era la cosa, ¿cierto? Así que resulta ser que Moisés allí en medio de ese primer discurso les recuerda también las promesas de Dios. Y les dice, quiero que sepan que las promesas de Dios son condicionales. Así que entramos en el segundo mensaje que le da a Moisés al pueblo. Y en este segundo mensaje habla acerca de la obediencia. Y les hace ver al pueblo lo siguiente. La obediencia trae bendición. El guardar la ley, el guardar el pacto, hace que Dios nos bendiga. ¿Saben? Muchos piensan hoy día que el decálogo, los 10 mandamientos están en desuso. Todo lo contrario. La ley de Dios sigue vigente hoy día. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación personal con Dios, que se reduce a amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Los 6 restantes tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo, ¿cierto? Y si cumplimos los 6 mandamientos finales, que son nuestras relaciones interpersonales, nos vamos a llevar bien, nos vamos a llevar muy bien. Y de ahí que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y los problemas hoy día de la sociedad, evidentemente el pecado, pero es la violación de la ley de Dios. Y Dios sabe mucho más que nosotros. Así que en este punto, Moisés lo que hace es que ellos vean que Dios nos ama a nosotros. Y de ahí nace esta hermosa expresión que quisiera leer en el capítulo número 6, en el versículo 4, que en el tiempo de hoy, el pueblo de Dios, Israel, el judío, quiero decir, los de que practican la ley, la Torá, siguen diciendo esto en el día de hoy. Dice el versículo 4 del capítulo 6, oye Israel. Esa palabra oír es un verbo, oye, tiene que ver con escuchar, y realmente lo que significa es lo siguiente, presta atención. O sea, todo tu oído que se pare y presta atención a lo que se te va a decir. Así que Dios nos dice hoy, y le decía Moisés al pueblo, presta atención. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay 1000 dioses, uno solo es. Ya Dios sabía lo que había de ocurrir más tarde. Dice, y amarás al Señor con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que se llama el Shema. Es decir, oye Israel. Lo que le estaba diciendo Moisés al pueblo era, recuerda, recuerda, recuerda. Antes vimos una imagen aquí detrás, se llevaron la Santa Cena, ¿cierto? Pero vimos una imagen y la imagen decía, recordando su sacrificio. Jesús dijo, en memoria de mí. Luego lo vamos a ver, en memoria de mí. Jesús también quiere que en este nuevo pacto, que nosotros recordemos algo, para que nunca se nos olvide lo que Dios tiene planificado para nuestras vidas. Y luego el tercer mensaje es un mensaje que se refiere a las bendiciones de Dios y a las maldiciones de Dios. Y es algo interesante porque Moisés fue muy pedagógico. Acuérdense, estaban ya para alcanzar, estaban frente al río Jordán y ellos tenían que pasar. Así que Moisés le da primer discurso, segundo discurso, y este último discurso lo que les hace es lo siguiente. Unos están en el monte Ebal, otros están en el monte Gerizim, y van a repetir las bendiciones de parte de Dios y las maldiciones por no obedecer la ley de Dios. Y sí me gustaría irme al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 14 versículos porque es necesario, y así aprendemos todos, y dice la palabra, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué interesante, qué bendición. Si guardamos la palabra, Dios nos va a exaltar en medio de las naciones. Y eso es aplicable hoy día también a la iglesia. La iglesia marca la diferencia. Por eso dije antes, no podemos vivir aislados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Y hoy día la solución a los problemas del hombre hoy día no la tienen los políticos. Ningún partido político la tiene. La solución hoy día a los problemas del mundo hoy día la tiene el Señor. Y el Señor se manifiesta a través de su gloriosa iglesia para bendecir al resto de los hombres y mujeres en esta tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones por obedecer a la palabra del Señor. Y te alcanzarán. En el original es que las bendiciones te persiguen si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito yo en la ciudad, sol, en acción social. Aleluya. Voy a ser bendito allí, dando de comer al sediento y al hambriento. Y dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Tus hijos van a ser benditos. Las hermanas que están embarazadas, hablen y profeticen y declaren la verdad de Dios sobre el vientre de sus criaturas. Dice también el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, porque Dios te va a bendecir tu negocio. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Nada te va a faltar, porque la bendición está en tu vida. Dice, bendito serás tú en tu entrar y en tu salir. ¡Qué bendición! El Señor derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. No es con espada, no es con el ejército. Señor, tengo enemigos alrededor. Señor, da la orden. Y ya está. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de estos? Hace años atrás escuché uno de un hermano. No fue, me lo contó a mí, pero no me sucedió a mí. Sino este hermano me estaba diciendo que fue a atacar a un pastor. Resulta que le fue a atacar, a hacerle daño físicamente. Y cuando fue el hermano para atacarlo, resulta ser que vio dos hombres muy altos, blancos, no de color piel, sino de vestiduras blancas. Él no sabía qué era aquello. Más tarde le hizo reflexionar, hoy día se arrepintió y está en el Señor. Eso significa los ángeles que estaban protegiendo a ese siervo del Señor. Así que todas estas historias son ciertas. Derrotará a tus enemigos. Pero dice, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros. ¡Qué bendición! Y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Ustedes están aquí y a través de ustedes la iglesia, Colmenar de Viejo, es bendecido. Los pueblos aledaños a Colmenar Viejo, por ustedes, son bendecidos. Madrid, son bendecidos por ustedes. No por Ayuso. Son bendecidos por ustedes. Aunque me cae bien, Isabel. Bueno, le estaba diciendo al pastor, a mí me dicen esta tarde o mañana, mira, ¿quieres tener una entrevista con Isabelita? Yo voy encantado, encantado, para hablarle de la palabra, sinceramente. Así que el Señor te bendecirá en todo lo que te da. Te confirmará el Señor por pueblo suyo, como ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor. ¿Se dan cuenta que son condicionales? Si amamos a Dios y guardamos los mandamientos, estas bendiciones te persiguen, porque Dios la anhela y quiere bendecir tu vida. Y dice, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Uy, cuidado con cuidado con el huido del Señor. ¿Qué le pasó a Eliseo? Venido aquellos jóvenes, calvo, calvo. ¿Cómo? Repítelo de nuevo, para ver lo que va a pasar. Y ya sabemos la historia de lo que ocurrió. Y dice la palabra, y te hará el Señor sobreabundar en bienes y el fruto de tu vientre. Algunas veces yo he escuchado entre algunas iglesias, chacho, porque ustedes son más bendecidos que nosotros, o porque obedecemos la palabra. Así de sencillo, no hay más historia. Obedecer la palabra significa, como dijo el hermano Gabriel, buscar al Señor, estar metido ahí, incesante, y hacer cumplir la palabra del Señor en nuestras vidas. No hay vuelta de hoja. Así que, y te hará el Señor sobreabundar el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, y de todo lo que está en tu tierra, en tu país.
que juró tus padres que te había de dar, te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir tu obra en tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Y cómo lo hicieron? El Señor nos da, no pedimos préstamos. Señor, manda tu lluvia sobre esta nación, tanto espiritual como física, Señor. Y te pondrá por cabeza y no por cola. En el tiempo de los reyes, de los profetas, los reyes consultaban a los profetas. ¿Voy a la guerra? ¿No voy a la guerra? ¿Qué hago? ¿Cuántas veces le consultaron a Ocosías? Y el rey allí recibió palabra de Isaías y de tantos otros. Qué bueno, qué interesante, ¿verdad? Que el presidente del gobierno diga, bueno, voy a llamar a la iglesia, voy a llamar a los profetas. La iglesia está llena, y uno se dé cuenta, y uno dé palabra. Esos son los consejeros buenos, no los otros consejeros. No, adelante las elecciones. Eso es trampa, eso es trampa, eso es trampa de la mala. Así te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo, si obedecieras los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no, te apartares de todas las palabras que te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Lo mismo sucede en la desobediencia. Todo esto que vemos positivo es al contrario negativo, que no lo vamos a leer. Así que el asunto es el siguiente. Lo que nos está enseñando la palabra del Señor, y especialmente en este tercer discurso de Moisés, es la importancia de darle valor a la palabra del Señor, de ser fieles a la palabra del Señor, de guardar su palabra porque es lumbrera a nuestro camino, de ser fieles totalmente a la palabra del Señor porque es ella la que trae bendición a nuestra vida. Son bendiciones maravillosas y Dios es fiel para con cada uno de nosotros. En definitiva, Moisés a esa nueva generación les está diciendo lo siguiente, les está diciendo, recuerden, sigan recordando todas estas cosas porque ustedes no las conocen. Y terminando Moisés el discurso, en el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19, cuando estaba leyendo el versículo me acordé lo que el viento se llevó, la película de Clark Gable, decía, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que iglesia, escoge pues la vida, la bendición y no la muerte o la maldición. Escoge pues la vida, céntrate en la palabra, sé fiel a la palabra del Señor. Jesús, en las últimas horas, donde iba a dar su vida, instituye ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que Jeremías había profetizado en la palabra, donde Dios escribiría, ya no su ley en tablas de piedra, sino su ley sería escrita en nuestros corazones de carne, donde el Espíritu Santo nos iba a recordar la palabra en todo momento y en cada momento. Así que hoy nuestro Señor en este momento y en este tiempo, al igual que a Moisés, nos está diciendo, recuerda, tenemos que recordar, tenemos que seguir recordando las palabras del Señor. Hemos escuchado hace un momento proféticamente, el Señor viene pronto y hemos visto hasta un poco de sus vestiduras, el borde de los caminos, solamente un poco. Hay mucho más del fluir de Dios. Y la bendición viene, y una vez insisto en esto, cuando somos fieles al Señor, íntegros al Señor, en lo público y en lo privado, en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Y cuando nos paramos recordando su sacrificio, en memoria de Él, en el pasado, al igual que Moisés, hago ver todo lo que Dios ha hecho en mi vida. No, Dios no me ama. Párese un momento. ¿Cómo que Dios no le ama? Cuando uno está en consejería. ¿Dios no te salvó? ¿Dios no te perdonó? ¿Dios no te escribió tu nombre en el libro de la vida? ¿Dios no te sanó? ¿Dios no te dio un trabajo? ¿Cómo dices tú que Dios no te ama?
No somos como el pueblo en el tiempo de Malaquías. ¿En qué nos has amado? ¿Cómo? Y Dios ahí le dio un largo discurso. A Esaú rechacé y a Jacob escogí. Y ahí da su discurso Dios a través del profeta Malaquías. Dios nos ama. Tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero también la cena del Señor, al igual que Moisés, nos recuerda en el presente. ¿Qué nos recuerda en el presente? Que Dios está. Dios está todos los días en medio de nuestra vida. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, dentro de nosotros. Y Él nos guía y debemos de obedecerle. Yo cada vez que pienso en esto, sinceramente, para mí es tan profundo que yo me digo, humanamente hablando, como David, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros? Somos una mota de polvo en medio del universo, no somos nada. Y que el Espíritu de Dios, el Creador, el Shaddai, esté dentro de uno. Ya, Dios mío, ¿esto cómo es? Para mí eso es algo sublime. Eso a mí me derrite el saber que Dios está presente en uno. Y eso nos debe dar temor santo, de no ir a lugares que no debemos de ir, de escuchar cosas que no debemos de escuchar, de no ver cosas, porque somos templo del Espíritu de Dios. Y debemos de marcar la diferencia. Pero también que memoria de mí, cuando vemos la cena del Señor como hemos celebrado, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Y eso me hace pensar en mi corazón para recordar, al igual que los hijos de Israel, Él es santo y yo tengo que ser santo. Y sin santidad nadie verá al Señor y Dios no puede ser burlado. Así que en esta mañana te invito a que te pongas de pie, querido hermano, hermana, y reflexionemos en el día de hoy, en este 4 de junio, creo que es, ¿no? En este 4 de junio de 2023, ¿cómo estoy yo delante del Señor? Recuerda, sigue recordando las bendiciones, las promesas de Dios. Sigue recordando que eres un hijo, una hija de Dios. Sigue recordando que Él te quiere formar en un discípulo auténtico, no en un creyente. Dios no necesita creyentes. Los demonios también creen y tiemblan. Dios quiere que recuerdes que Él te quiere formar en un discípulo para hacer luz en medio de los pueblos, de las naciones, de la tierra. Que seas de influencia, primeramente en tu casa, en tu hogar, que tus hijos puedan ver, mi padre o mi madre, los dos son hombres y mujeres de Dios, y esa influencia que atrape positivamente a nuestros hijos. Que en el trabajo la gente pueda ver la clase de hombre y de mujer que eres, que la gente te tenga respeto y que la gente venga a ti porque te van a ver, porque actúas bien, a pedirte consejo. Y ahí es nuestra oportunidad para poder hablarles de la palabra del Señor. Pero si vives mal, no se van a fijar en ti y se pierden. ¿Se da cuenta? Ser realmente un verdadero discípulo del Señor. Porque Él viene. Jesús va a venir y va a recoger a su pueblo santo. Así que en el tiempo de hoy, en este día tan especial que Dios nos ha dado, ¿cómo estoy yo delante del Señor? Recuerda las bendiciones de Dios. Escoge pues la vida, no la muerte. Escoge pues la bendición y no la maldición. Y si haces esto, serás realmente bendecido, como dice la palabra del Señor. Vas a ser súper bendecido para que vivas tú y pueda vivir tu descendencia. Así que, iglesia, pongamos nuestras manos en el arado, no miremos atrás, vamos adelante y sigamos conquistando aún más, porque el Señor tiene muchísimas cosas para entregarnos, para darnos y para ser bendecidos, no solamente aquí para nosotros, sino para poder dar a los demás. Padre, sigue levantando esta hermosa congregación. Sigue dándole tu presencia, tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros aquí adentro. Bendice a los pastores,
Bendice, Dios mío, a los copastores, a todos los ayudantes, todos los que están en liderazgo. Señor, bendice la obra también en Collado Villalba, en Tres Cantos, próximamente en Alcobendas. Señor, bendice todas estas obras maravillosas que tú estás levantando aquí, en medio del Colmenares Viejo, Señor. Este es el epicentro de, Dios mío, el centro neurálgico. Y gracias por esta multiplicación que tú estás haciendo. Dios mío, bendice a los obreros, bendice toda la congregación, bendice toda la iglesia. Llénala del Espíritu Santo, llénala de tu verdad y llénala de ti, Señor, grandemente. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive, a nuestro Señor. Levante sus manos y escogemos la vida, amén. La vida que está en Cristo la escogemos hoy, porque Él entregó a su Hijo por amor de nuestras almas. Levante sus manos, vamos a adorar al Señor para terminar la reunión. Oh bendito Dios, escogemos hoy la bendición, Señor. Te escogemos a ti, Señor. Tú eres el manantial de vida. Te adoramos, te adoramos. Se escuchan sus voces en este lugar.